Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Clandestinos y Clandestinas. Ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, en el perfil, en la página Clandestinos y Clandestinas, en Twitter en @clandestinos_, y en iVoox y YouTube, clandestin @es, se llaman nuestros dos perfiles en esas redes sociales. Y ya sabéis, podéis darle a seguir y podéis darle a la campanita en caso de que os guste este vídeo, que me acompañen. Bueno, yo soy Cris Pocove, que nunca digo cómo me llamo. Y ahora, hola hermanita, ¿qué has hecho durante esta semana en el plano cultural? Pues bueno, terminé por fin ya lo del concurso de carnaval. De hecho, ya tengo el programa de la semana que viene, ya que es el último de la temporada, preparado. Y grabado, se lo he mandado ya al técnico. Y bueno, pues he visto los 4. Chencho se llama el técnico, ¿no? Que le podemos hacer Pero eso de la gran familia. Pero podemos hacerlo de la gran familia. ¡Chencho! ¡Chencho! ¿Dónde está Chencho? Ya está. Y he visto ya los 4 capítulos de la serie de Kenobi, por fin. Y bueno, pues estoy continuando el anime de Kimetsu no Yaiba, que también lo tenía ahí aparcado. Y poco más. Claro, pero si es una serie que no viste, pues como que la serie que no viste, ¿cómo se titula? ¿Que no he visto? Como has dicho que no vi. Nivel de chiste, Dios mío. El chiste es bueno, lo que pasa es que no... No es bueno, tu chiste, ¿qué carajo va a ser bueno? Es bueno. Hagamos un pelín para atrás que nada que te de nariz por abajo. Hagamos una encuesta a ver si el chiste es bueno. Y que la gente conteste debajo si le hacen gracia tus chistes malos. Jesus Gay Superstar, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vas a ser la primera persona. ¿Era bueno el chiste o no era bueno? No. Bueno. Por compromiso no te dice que no. No, la palabra bueno también lleva la palabra no. Podemos decir que necesita mejorar. ¿Cómo se nota que es profe? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho en este fin de esta semana en el plano cultural? Bueno, desde que no vienes, que puedes decir lo que te dé la gana. Sí, porque llevo unas semanitas complicadas, pues, con el cierre de curso y esas cosas. Pero bueno, también en el plano cultural pues he leído 3 o 4 libros, pero hay 2 que me han llamado muchísimo la atención. Uno de ellos es este, que se llama Brujas, es el título principal. La locura de Europa en la Edad Moderna. Es de una autora española, Adela Muñoz. Está editado por por Penguin, de la colección Debate. Se lee casi de un tirón y sorprende muchísimo, porque habla un poquito de cómo se gesta esa concepción de la mujer como bruja. Por fin se empieza a desvelar que la Inquisición española fue terrible, pero no tan terrible como la alemana. Esa leyenda negra que hemos asumido como algo cierto, que no es así, pero no ha habido todavía historiadores o una corriente historiográfica fuerte que diga: estimados ingleses, franceses y demás. Esto fue una campaña de desprestigio en toda Europa, que empieza en el siglo XVI, que llega prácticamente hasta la actualidad contra todo lo español, simplemente porque el imperio más grande de la época era el español. Un poco parecido a como nos da miedo, solo contamos cosas malas y si no las inventamos. Pues le hace lo mismo con Podemos en el siglo XXI. Entonces, claro, yo he disfrutado el libro. Habla muy bien da las causas, es ameno, no es el típico rollo que a veces ocurre con los de historia, que no sabemos llegar al público y muchas veces es tedioso leer algo nuestro. Y el segundo libro, que también me ha encantado, algo había oído de él, me lo habían recomendado, es El dominio mental, de Pedro Baños. Y bueno, la geopolítica de la mente. Hace un repaso por todo, es como si fuera un catálogo razonado de todos los medios de control que tienen los gobiernos europeos. Un poquito mirando al pasado reciente, cómo lo hacían y cómo han evolucionado. Así que la verdad que muy muy bien. Este último pues da un poquito de miedo, sobre todo de miedo al futuro, porque dices,
todos sabemos que nos controlan, pero ya con este nivel de tecnología pues, empieza a asustar, sobre todo porque la inactividad que él llama de la sociedad, que vamos tragando sin cuestionar nada, y que probablemente el día que nos demos cuenta habremos hecho la digestión y ya no podemos regurgitar aquello que nos habíamos tragado. Pero bueno, así van las cosas. Bueno, yo te quiero decir que te he hecho caso. Sí. Cosa. Ha volado un palo sobre ruedas. Ha volado a la primera editorial, ya cuando termine este par de días que tengo. Y, a ver, Y lo he mandado tal cual, lo he mandado tal cual estaba. ¿Tu segunda novela? La primera. Bueno, tiene ya otro libro. Pero no es una novela, es una novela. Bueno, pero se ha puede decir mandado novela, conjunto de novelas cortas, por lo tanto. Le he mandado Las novelas ejemplares de Cervantes iban en el mismo estilo que el tuyo, el primero. La primera, lo que pasa Para es con que... Cervantes, ¿eh? Sí, bueno, a ver, soy Cervantes, pero si me quitas lo de Cer, soy el de antes. De verdad. Tú, para humorista no ibas, ¿eh? No te vayas a meter a humorista porque te va a pasar. Pues nada, además una editorial que yo no puedo leer, pero que he visto que tiene libros así que me han interesado y que yo me leería aunque no estén en iVoox y que no puedo disfrutar, pero que creo que podría tener hueco, hombre, si me dicen que por ahí sí que me lo editan, pues hostia, sería algo muy, muy bueno. Y en eso ya te he hecho caso. A ver si recibo algún tipo de respuesta, que la envié el jueves por la tarde y no me han respondido nada, como es evidente. No creo que ya ni abierto el Hoy no te lo van a contestar. Probablemente no. Lo dudo que hoy. Bueno, pero es una muy buena noticia. Sí, porque no va a ser la primera editorial a la que se lo voy a llevar. Y bueno, y lo que he hecho, esta semana he estado leyendo, y ya me he terminado, fragmentos de un relato amoroso de Roland Barthes, como yo lo leía sin saber nada de francés, Roland Barthes, el filósofo, que reúne un montón de textos, de fragmentos amorosos, de textos románticos. A mí me gusta mucho y explica con la concepción de los años 60, pues como qué tipo de relato es el tipo. La novela romántica, por ejemplo, habla del Werther de Goethe y habla de un montón de relatos románticos, de novelas románticas que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho y ahora estoy leyendo, a ver si me ayudáis, las reglas de lo no sé qué. No me acuerdo. El título está muy mal puesto porque es que lo he leído, soy testigo 5 veces, pero soy incapaz de la regla de la revelación. Perdona, Lisa McKinney y los traductores. Ese título no pega, o sea, no pega, a mí no se me queda. Si a mí no se me queda, no es pegadizo, ¿no? Fragmentos de un relato amoroso. Es una cosa que es un texto filosófico. Es un texto que en algunos casos se hace un poquito duro. Pero el título no se te olvida. Fragmentos de un relato amoroso. Bien. La regla de la revelación a mí no se me queda para nada. O sea, me parece que es como demasiadas R juntas ahí, mucha cacofonía. Lo hacen queriendo para fomentar la memoria. El re, ¿no? El re. Regla de la revelación. Bueno, hoy el tema lo presenta Jesus Gay Superstar, que por cierto habrá que hacer algo por el orgullo, habrá que ir al orgullo, habrá que hacer algo por el orgullo. ¿Y sobre qué vamos a hablar, Jesus? Pues vamos a continuar con esa serie que estábamos viendo de, bueno, cómo los gobernantes españoles de turno legislaban sobre la cama de los legislados,
Fijaos que es un tema candente, ¿eh? Porque la política actual sigue importando muy mucho con quién te llevas a tu ¿Qué te cama. cuesta, Exacto, más que si pagas o no impuestos, ¿Verdad? a determinados partidos políticos les importa muchísimo el aparente sexo biológico, porque eso también es otro tema, de al que metes entre tus sábanas. En fin, pero bueno, pandemias Hombre, aparte. Yo eso como a- se dice en el 8M, me gusta la espera, me gustan las manzanas y en la cama me acuesto con quien me da la gana. Pues. Me encanta la frase, no la recordaba, pero pero acordad bueno, de aquella Ana Botella que sufrió un poquito intentando explicar la frutería que tenía en su mente con eso de las peras y las manzanas. pues además estamos en un mes, algo así, en un mes, que se ha legislado el sí es sí, por fin. Ya es ley, el sí es sí, creo. Y aparte el PSOE quiere prohibir la prostitución. Así que eso Pero ese de... debate yo creo que es más amplio. Yo creo... Aunque se quiera llevar ese debate es más amplio, no es nada más que si Yo aquí veo... sí o no. Porque Esto si tú no le das opciones a esas mujeres de otro tipo de ingresos. Hay una cosa, de hecho vamos a hablar de ese tema con Felipe II hoy, pero hay una cosa curiosa, y yo creo, y estoy de acuerdo con Esmeralda, es un tema muy amplio, de profundo debate, y el PSOE es un cerro viejo, y lo va a sacar cuando se está agotando la legislatura para luego decir, no dio tiempo. Que nunca entenderé eso, ¿cómo que no dio tiempo? Porque es que, claro, trabajáis tanto, o sea, yo os pondría pico y pala a ver si así os daba tiempo o no os daba tiempo. Pero cuando una ley no hay voluntad política de sacarla, aunque esté en tu programa electoral, tienes dos opciones. O te olvidas de ella, cosa difícil, porque claro, no está gobernando en minoría, o simplemente dilatas. Y aquí viene bien una frase que yo escuché en el seminario de Madrid, y es que la Iglesia católica tiene su propio tiempo, decían ellos, para expresar cambios. Pues aquí pasa igual, el PSOE tiene sus propios tiempos. Es decir, como marcan la agenda, ya me lo sé de sobra, no ha dado tiempo, tendrá que verse en la próxima legislatura. Y si no, pues ya el tiempo, valga la redundancia, nos dará la razón. ¡Hombre, Pues sí. JR! Buenas tardes, bienvenido. Buenas. Estamos justo empezando el tema, así que luego ya como tú siempre destacas algo al final, dices lo que has hecho esta semana, ¿vale? Al final os cuento cositas. Qué mal se te oye. ¿Me oye mal? Se te oye como si estuvieras en una lata, como si estuvieras hablando dentro con la cabeza dentro de la taza del váter, que hablas y se expande un poco. Está la conexión un poco loca hoy. La ¿Qué pasa? comparación es tan mala como tu chiste, mi hermano. Pero es cierto, ¿eh? Podrá ser mala todo lo que tú quieras, pero Pues es no cierto. sé, porque nunca he escuchado a nadie hablar desde dentro del debate. Nunca has estado vomitando. Hombre, cuando alguien está vomitando no habla. Pero después cuando que te estaba bien, dices, después saca la cabeza y mete la cabecita en el grifo del lavabo. Podría ser peor, ¿eh? Que yo cuando haya escuchado así un poquito De hecho, mal, yo he cuando dicho... vomito no meto la cabeza en el bate. Yo suelo decir, sal Yo del eso que veo en las nicho, por películas que favor. agarran al bate y todo, yo de verdad que digo, yo no entiendo, vamos. Pues yo sí, lo lamento, pero sí, una vez que estás malo ahí con la tripa en el estómago, estás ahí. Estoy hablando desde el mundo del Está malo con la revés. tripa de todo, estás sentado cagando. ¿Qué dices? Bueno, cada uno está malo como quiere. Venga, sigamos con Felipe II. ¿Se oye bien ya? No se te oye bien. Tiene sonido lata, sonido de cuando graban las cosas con el móvil en el cine. Vale, voy a ver si lo soluciono. Vale. Vale. Bueno, mientras que siga hablando eso. Bueno, pues como decíamos, lo que vamos a hacer es continuar donde lo habíamos dejado. Ya estuvimos hablando de la Edad Media y vamos a hablar hoy de la Edad Moderna. Más que de la Edad Moderna, quiero centrarme porque hay un cambio importante que llega incluso hasta el tipo de vestimenta en los Austrias y dejar para otra charla a los Borbones, que es que esos dan para un documental pues tipo Falcon Crest o algo más grande. Lo de los Borbones vamos a flipar. Una casa real, ¿no? Desde el primero, que nos vino con defectos de forma bastante importantes,
hasta la ninfómana, que ya os diré cómo se llamaba, pero bueno, si es reina solo ha habido una y la llamaban la ninfómana. Hombre, pero no nos vamos a meter con la gente que se me acuesta con la gente, ¿no? ¿O sí? Bueno, hubo otra que dijo en confesión que ninguno de sus hijos era de Carlos IV. O sea, por eso digo que los Borbones, aunque esté haciendo aquí spoiler, tienen mucha amiga. La verdad es que Pero dan un bueno, juego. es que suena escandaloso eso, pero la mayoría de los reyes se acostaban con toda la que le daba la gana. Sí, no, Cuando bueno, hacía hay que tener en ella, pues cuenta ya. Claro, que la solo propia se meten con ella porque era mujer, pero vamos, que ellos eran igual o peores. No, sí, lo La vamos de a ver, Piqué, lo vamos a ver. La buena loca, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar pues eso, un poquito de los Reyes Católicos por conectar donde lo habíamos dejado y luego sobre todo de los Austrias. Entonces, simplemente a modo de recordatorio, recordar que España como España no existía, que las legislaciones podían cambiar, o sea, lo que en un sitio se hacía en la Corona de Castilla, a lo mejor en Aragón no y viceversa. Y aparte estaban los territorios de ultramar o lo que llamamos el Imperio Americano, al que nos empeñamos en llevar nuestra peor versión. O sea, y que pertenecían a Castilla. Sí, desde el primer momento. O sea, era algo por otra parte lógico. A Colón le financió la reina Isabel. Isabel era la reina de Castilla. Ahí Aragón no tiene nada que hacer. De hecho, hasta tal punto que nunca consiguieron, y lo intentaron por todos los medios, mediante el soborno, no entraron en el comercio americano, es decir, ni catalanes, ni aragoneses, ni valencianos, estaba vetado. Se comerciaba desde Sevilla, pero castellanos. Y lo intentaron por todos lados, porque claro, la pela es la pela. Pero no, ahí se mantuvieron Castilla, los reyes de Castilla se mantuvieron inflexibles. A ver, Santiago Abascal. Estamos hablando de los Reyes Católicos, así que si has oído la palabra Reyes Católicos, por favor, desconecta. Y que no era España todavía. Va a estar Santiago Abascal un domingo a estas horas escuchándote. Espera. No, pero sí, a ver, si No, estamos ni a esta todavía... hora ya ninguna, ni domingo. Estará ni durmiendo en semana. la No lo Abascal, creo. hombre. va a haber un vídeo de historia de hora y media que durará, seguramente. Vamos, no. No creo. No. Por eso. Fíjate que, no sé, oye, igual como este año, de estos últimos años, nos falta el meteorito y nos faltan los dinosaurios y los extraterrestres, pues tan extraño como eso le podría dar por. Vete tú a saber, ¿eh? Qué cosas peores hemos visto. No creo. El Abascal es más de montarse a caballo y decir. Lamentablemente no hay ninguna bacteria ni ningún virus que aumente el afán por conocer. Ahí la no ha llegado. Así estamos. Así nos va, claro. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, fijaos que os dije, generalmente a finales del Imperio Romano, hace 2 programas ya lo dijimos, empieza la obsesión de la manita del catolicismo, como no podía ser de otra manera, por la homosexualidad. En el caso de España, en el Reino de Castilla, vimos el fuero de Cuenca. O sea, el fuero es la legislación municipal. Era un conjunto de leyes que se le daba a una ciudad para que tuviera lo que hoy es las comparaciones son odiosas, pero bueno, para que los entendamos mejor. Hoy tenemos algo parecido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pues esto tienen su, digamos, legislación peculiar o particular. Lo mismo ocurría con Cuenca y con cualquier otra ciudad. Cuenca pedía castración y muerte para los homosexuales. Recordad que el límite eran los 14 años. Si habías hecho algo con menos de 14, a tu casa. En Soria, castración. No habla de muerte, pero habla de embargo de propiedades. Siempre va el embargo de propiedades, por lo que detrás de todo... Sí, acusarían a mucha gente nada que para quitarle la propiedad. Efectivamente, es algo que se ha hecho, una de las cosas... Fijaos, yo he hecho este año un curso de actualización de contenidos para profesores sobre la Shoah, que es decir, sobre el holocausto judío, y una de las primeras cosas que dijo Hitler cuando empezó a perseguir a los judíos era que las propiedades deberían mantenerse intactas e incorporarse al Estado alemán. O sea y luego la subasta. De hecho, nos enseñaron fotos y vídeos de la época donde habían sacado a la familia judía y todos sus muebles y todas sus propiedades se venden y se subastan. Pues en todos estos fueros, en la mayoría, se habla siempre de embargo de propiedades. Y ahora bien, el homosexual tenía familia. Porque muchas veces cuando aplicamos esta etiqueta a esta época, estamos pensando que homosexual probablemente era una persona de orientación exclusivamente homosexual y que no tenía familia. Esto no se va a dar. Claro, esto no se va a dar hasta el siglo XXI o siglo XX.
Era un comportamiento, digamos, que podría darse o no, pero las familias eran lo que se llama familia extensa, que en España hasta hace poco, pues la abuela seguía viviendo en casa con los padres y los hijos. Eso es lo que se llama la familia extensa. Si le quitas sus propiedades y él es el varón propietario, heredero de todo, no estás condenándole solo a él, sino a toda la familia, podéis imaginar, a la indigencia más absoluta, sino una pobreza extrema. Y ya hablando del 1190. Luego llega nuestro Alfonso X, ese de la etiquetita el sabio, que lo que hace es establecer para todo el fuero real, que sería como nuestra Constitución española, castración y pena de muerte. O sea que aquí, y establece el mismo rey en las partidas, que es otro código de derecho, que como este tipo de pecado mancha a toda la población, cualquiera debe delatar. ¿Por qué mancha a toda la población? Volvemos a lo que os digo de la manita de la Iglesia Católica. Por el semen, ¿no? Bueno, pues menuda cantidad habría que derrochar, digo yo, no sé. Madre mía. Yo, en fin, por propia experiencia, creo que no me da una vida entera para manchar medio Villorrio, pero en fin. Vamos, ni Cristo. Por favor, no sé. Y, en fin, iba a decir algo, pero probablemente pudieran censurarnos el vídeo. No sé. Para eso está Puleva, Central Lechera Asturiana y otra serie de cosas. En fin. Pues es el pecado simbólico, ¿no? No nos vamos a meter en lo físico porque todavía no. Mancha a la población y ya sabéis que lo que está detrás es Sodoma y Gomorra, la mala traducción, que entre otros listillos hizo un tal San Jerónimo que sabía poco y tradujo como le vino. Y encima la versión de San Jerónimo era la canónica en esta época. O sea que por ahí van las cosas. Él establece que los menores de 14 años, nada, quedan exentos. Bueno, esto es la base que hay antes de los reyes católicos. Luego teniendo en cuenta que la Iglesia persigue dos cosas. La lujuria, eso lo hemos oído, ¿no? Como el gran pecado capital. La lujuria siempre tiene que ser confesada y hay que hacer penitencia para que sea perdonada. O sea que si eres lujurioso tienes que pasar por el confesionario. Y por lo tanto se establece una penitencia y hasta que no se haga eso, pues es un pecado que está ahí. ¿Qué entienden los textos de esta época por lujuria? Lo que llaman fornicación. Fornicación es cualquier actividad sexual que ya sabéis no sea dentro del matrimonio y simplemente para la reproducción. Así que... Con ropa. Claro, no, eso y a oscuras. Y además a ellas les decían que no podían sentir placer, porque el hecho de sentir placer estaban poco menos que Satanás ahí metiendo mano donde no debía. ¿Qué más era para ellos lujuria? El adulterio, por supuesto. El sexo con no cristianos. Recordar siempre, aquí tenemos un argumento racista, xenófobo y con todas las etiquetas. La sodomía, que era como se llamaba por aquello de Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma a la homosexualidad. La bestialidad, el sexo con animales, lo que llamamos zoofilia. Y la masturbación, también era lujuria. Porque además en la Biblia Dios castiga a Onán por practicar la marcha atrás. Entonces estaba asociado también a esto. Todo esto, fijaos, se legisla. Dios castiga por todo, ¿eh? Es una cosa... Es un Dios muy aburrido, no tenía Netflix. Joder, ese Dios mirando como... Y además es un poco pervertido, ese Dios no es como el de la serie. Bueno, este que ha dicho Netflix, yo a ese Dios le pondría el canal de adultos de los hoteles, que es realmente lo que le mola. Porque claro, está siempre hablando de lo mismo. Lujuria. Pues hijo mío, te cansa, que tienes toda la eternidad, pero si es intemporal. Yo puedo decir, a lo mejor con 80 o 90, mi actividad lujuriosa pues es un mero recuerdo que incluso en algún caso podría llegar a borrar una enfermedad mental, pero en el caso de este señor, intemporal, es decir, si voy a poder disfrutar de la lujuria por los siglos de los siglos, amén. Pero tú imagínate que eres tú, porque supuestamente Dios, antes de que se inventaran lo de un neutrino, ¿no? Pues Dios es uno, o sea, ¿y con quién vas a tener lujuria? Tú imagínate, está el hombre aburrido o la mujer aburrido, ahí perdido, o sea, Eso ya lo ha tenido. Y una mala copia de Zeus, esa paloma que llega una niña y le dice, hola Mari, estoy aquí. Sí, porque... Y encima es santo, el santo coito. Bueno, vamos a ver.
porque Zeus se ponía en forma de... Zeus era más imaginativo, claro. Hoy soy el toro que se iba a Europa. Mañana... Luego una lluvia dorada. Exactamente. Que Pero se encima... transformaba en 18 Ahora que dices lo de la cosas, lluvia si no, dorada. se transformaba en un hombre y ya está. Claro. Y Porque luego ese no había problema. Carlos I se obsesiona con el tema y encarga el Cuadraticiano. Que sí. Todos esos cuadros era la pornografía de la época. Entonces, Joder, o sea, ¿quieres decir que si le hiciéramos con ultravioleta, te imaginas? pues supongo que hay que preguntárselo a los conservadores del Prado, que a lo mejor, oye, pues a lo mejor se podría sacar hasta el ADN de Carlos V, un Felipe II. Y Ahí, también, venga. viendo el resultado físico, no creo que sea un ADN de estos de virgen extra, como el aceite. Sí, pero te imaginas ahí todo. Que coges el cuadro, los primeros que cogen el cuadro para restaurarlo se quedan pegados. Ahí. Hay una película donde ocurre algo así, se llama Sorbus, evidentemente es para adultos, a ver, no es cine pornográfico, pero es cine que explora todo el abanico sexual de las personas. Se estrenó hace muchos años, yo la vi en el cine, y hay una escena que ocurre algo así. Y encima es un cuadro moderno, con la que al final dices, ahí se queda, si total va a pasar por un componente más del óleo. O sea que podría ser, pero yo creo que en ese caso la respuesta los restauradores del Prado, que hacen radiografías, estudios de la pintura, la capa, en fin, seguro que ellos sí pueden dar con ello. Y entonces, vete tú a saber, la ciencia avanza tan rápido, pero claro, no creo que no tendría ningún interés clonar un Carlos II. Oh, por Dios. Entonces, mejor no. Que lo pero un dejen Felipe IV, pero un Felipe IV. Un Felipe IV, pues hijo, es que tampoco el rey pasmado, ya ves tú. No sé. Sigamos. Pero Sí, vamos, mejor no sería sí. igual que de aquella época, claro. Si lo educa diferente. Bueno, pues si éramos pocos, como decía mi abuela, parió la abuela, y los reyes crean la Inquisición. Bueno, no la crean, perdón, la piden. La Inquisición existía en Europa, en la Edad Media, no había llegado a Castilla, y entonces ellos piden la Inquisición, y como es un tribunal religioso, no lo pueden poner ellos, se la piden al Papa. El Papa le da una bula, ya sabéis que una bula es un documento que publica un Papa, bien para otorgar algún beneficio, algún favor, o bien para expresar su opinión sobre un tema que afecta a toda la cristiandad y que es en su momento de obligado cumplimiento. Ya sabemos esos católicos de pacotilla que solo son católicos cuando les interesa y luego si no, pues te dicen que Francisco es comunista y entonces ya no les interesa. Pero en esta época todavía ese catolicismo de segunda no se daba. Bueno, pues hay un Papa, Sixto IV, que entre reforma y reforma en Roma, entre tirar esto romano y pensar en cómo se iba a cargar toda la ciudad. Lo que pasa es que la justicia divina se lo cargó a él antes de tiempo. Estuvo a punto de desaparecer el Coliseo romano entre sus proyectos. O sea, imaginaos lo que hubiera quedado hoy de Roma. Pues entre esas cositas y sus misas y rezos, dio una bula a Isabel, a los reyes católicos, el 1 de noviembre de 1478. Y entonces, pues en esa bula, fijaos que dice que es una petición presentada por la reina, que se la concede a las Españas, a todas las reinos y tierras de las Españas. Por eso, queridos míos, un documento más, si España ya existía, no puede estar en plural, como veis. O sea, todo el mundo tenía muy claro que aunque esto se llamara Hispania o España por ese recuerdo romano, no existía. Y le dice que esto es para juzgar a todos aquellos judíos que han abandonado la fe ortodoxa, su culto y la creencia en los artículos de esa misma fe. Y lo más peligroso de esa bula es que les da la potestad de poder nombrar inquisidores. Es decir, ¿a quién van a nombrar inquisidores los reyes católicos? A personas de su confianza. No van a venir impuestos de Roma como los obispos o como cualquier otros cargos. Esto no nos parece muy importante, pero esto significa tener el control de un tribunal eclesiástico que no conoce fronteras. Fijaos que antes hemos dicho, Castilla tiene sus leyes, Aragón tiene las suyas. Se dicta alguna legislación, aunque generalmente cuando en América se va a adoptar las leyes castellanas, pero alguna cosita se hace para América. Y la Inquisición para todos. O sea, fue un elemento de control. Felipe II, cuando tuvo que perseguir a Antonio Pérez y Antonio Pérez se le escapa a Aragón,
como la policía, para entendernos, para que todo el mundo que nos ve lo entienda, cuando llega a la frontera de Aragón se tiene que dar la vuelta porque no es su jurisdicción. Felipe II se queda a cuadros, dice, sí, yo soy el rey de Aragón, pero claro, le persigues por un delito cometido en Castilla. Lo siento, no puedes. ¿Qué hace Felipe II? Denunciarlo ante la Inquisición española, y es ahí cuando van a proceder contra Antonio Pérez. Se mete a la Inquisición, como Al Capone encerrado por no pagar Hacienda, no por los asesinatos que hizo. Pues esto es un poquito para que veáis lo que a veces no se ve bien, la importancia que tuvo la Inquisición en España, sobre todo con el tema de jurisdicción. Bien, 1478, para que os hagáis una idea. Los reyes tardan 2 años y los primeros inquisidores se nombran en 1480. ¿Y quién tiene el honroso o deshonroso, como lo queramos ver, digamos, quién fue el primero? El primer tribunal que te quema, que hace un auto de fe, que quema a 6 personas vivas, se hace en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Vamos, Sevilla, yo siempre aposté por ti. Que... ¿Habéis visto pionera? No, porque... Fijaos que voy rápido porque esto al final no se va, parece que se sale un poquito del tema, pero para que veáis a dónde quiero llegar. Se les acusa de judaizantes, es decir, ¿qué significa esto? Personas que se han pasado al cristianismo, pero se les ha pillado en algún renuncio. Cuando Isabel... y estamos hablando de 1481. Hay judíos en España. Lo que pasa es que los judíos saben que la cosa está cambiando, que algo no funciona bien. Y todavía no ha salido el decreto de expulsión de 1492. Faltan 11 años. ¿Qué ocurre aquí? Que se estaban dando conversiones porque ya se olían que algo iba a pasar, y aún así esas conversiones, como son forzosas, es decir, yo me convierto porque quiero medrar en la sociedad, ser mejor mirado, ascender a nuevos cargos, aún así se les quema por judaizantes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cosas tan absurdas como hacer descanso un sábado. Como sábado es el día de descanso de los judíos, suficiente. Pensar que una de las causas de que haya buen jamón en Huelva y en Andalucía y en Extremadura era la cantidad de moriscos y judíos que había, que no comen cerdo. Prueba de que se han pasado a la nueva religión y que son católicos. Venga, ven, que te invito a unas tapitas de jamón. ¿Hasta dónde se llegaba? Yo estoy cayendo en una cuenta. Por eso en Inglaterra tiene que haber algo que en Inglaterra los días de descanso sean el miércoles y el domingo, con esto del sábado. El domingo generalmente era la tradición que impuso la Iglesia, porque claro, y al 7º día descansó. Entonces, al empezar el cómputo de los días, en el dies lunis, el día de la luna, lo que luego fue el lunes, pues al 7º día era fácil llegar a esa conclusión. En cuanto al miércoles, está a mitad de semana. Entonces es imponer como una especie de segundo descanso que no interfiera, que no sea judío, porque el sábado y domingo no tenía sentido descansar 2 días seguidos, y por lo tanto es una especie de ruptura del periodo, que es una idiosincrasia, un caso particular, en este caso en un territorio muy concreto como Inglaterra. No era algo... También los romanos llegaron a una época en la que los romanos con dinero y con esclavos, quiero decir, no, la plebe no tenía ni siquiera el domingo, que esto es lo de siempre. Llegaron a no trabajar una serie de días, los días pares eran nefastos y los impares no, entonces podríamos decir que un día sí y otro no. Y los senadores de Roma hacían lo mismo que los diputados actuales: escaqueo generalizado, residencia fuera de Roma para cobrar las ayudas, y acudían cuando acudían por el Senado. Eso que tenemos de las películas de que están todos los senadores allí, bueno, a más de uno hubo que decirle, se te va a quitar el título de senador si no vienes por lo menos a una sesión. O sea que, como veis, los viejos problemas no se han solucionado. Bueno, pues eso, y también escuché algo parecido con judaizante, con lo de la creación de la Semana Santa sevillana y de y del resto de Semana Santa, de Valladolid y tal, que muchos se metían a cofradías para demostrar que eran muy católicos. Claro, incluso llegar a la santidad. Ahí tenemos Santa Teresa de Ávila. O sea que ella, su padre sí,
conversos y judíos y cambian. Además, hay otra cosa que no sé si la habréis oído, ellos cambian los apellidos. Y hay apellidos Ahumada. Eso tiene un tufo de hoguera y tufo de judío que se ha convertido, pero apellidos de plantas, apellidos de santos, iglesias, Santa María, que es uno de los grandes conversos, se puso como nombre Santa María. ¿Por qué? Porque esto es como muchos, como los hijos de inmigrantes, la segunda generación, que son más, vamos a decirlo entre comillas, patriotas que los propios nacionales. Con el tema religioso ocurre lo mismo. El hijo de converso y el propio converso tiene que demostrar, la sociedad de su momento le exige que demuestre que esa conversión es fiel y es digna, y bueno, está dispuesto a asumir extremos que se han visto en todos los bandos. Y el miedo, imaginaos el miedo, porque además judaizante, y además de tener en cuenta que no lo he dicho, pero el proceso de averiguación que seguía la Inquisición, te encierran, no se te dice que se te ha condenado, se te dice que reflexiones. Tú haces una declaración sobre lo que puedes intuir que por qué te han metido ahí. Si coincide, pues mira, ya te libras de algo. Pero ojito, que como no coincida, y a ver cómo con demonios coincide. Esto es como, pues ya tienes otro delito más. O sea, que a lo mejor ibas a por pipas y resulta que te llevas también pipas y castañas. Y las castañas son venenosas. Entonces, como no coincide el delito, y muchas veces la tortura se aplica sistemáticamente. Además, dieron una idea que todavía los torturadores de hoy, o sea, no nos engañemos, sabemos que la tortura se sigue ejerciendo en los estados, la Inquisición dio una idea clave, un médico presente que era el que decía, parad que se nos muere, hasta aquí. La Gestapo copió de la Inquisición española lo del médico presente en los interrogatorios. Porque claro, era el que sabía que decía, se está yendo de las manos y si seguís atizándolo se nos muere y no firma lo que queremos que firme. Y bajo tortura, pues todo el mundo dice lo que quieren que digas. Eso está demostrado. Por mucho dolor que estés dispuesto a aguantar, y ahora, bueno, ahora las torturas que se estén aplicando, pues... Yo así torturo a Javi, a JR, cada vez que faltan los últimos fosquitos que han nacido y la reo. ¡Ah! No, hijo. No como- Tu peor tortura es cada vez que Hace años que no como canta el fosquitos, cumpleaños así feliz que- reventar el no del tímpano. Que yo cuando Pero mi bueno. cumpleaños me llama por teléfono y empieza a cantar a las 8 de la mañana con cumpleaños feliz. Y yo, ¿pero qué he hecho? A ver, pero si te encanta. A ver, A mí dices, me deja un Buenísimo. mensaje a las 6:00 de la mañana. mira, Encima que yo que una soy vez buen me amigo. levanto a las 6 de la mañana y he tenido mensajes de las 2 a las 3 de la mañana borracho llorando. También. Oye, que estamos grabando, ¿eh? ¿Sabéis? Y luego, Creo que Has empezado tú. borracho. Si vas a Si la es red, que- es lo que hay. no se puede abrir el cajón de mierda, como dicen en determinada serie. Bueno, En fin, Sigamos. seguimos, corremos un velo y seguimos. Niños, controlados. Bien, fijaos una cosa, en el periodo que estamos hablando, es decir, hasta Carlos II y cuando el pobre hombre pasa eso que dicen a mejor vida, que yo no puedo decirlo porque no tengo criterio para saber si primero si hay y segundo si es el mejor o peor. La Inquisición en España procesa a 14.319 personas con proposiciones heréticas. Uh-huh. Proposición herética es lo siguiente, imaginaos, porque además muchos de estos 14.000 y pico casos pues, fueron lo siguiente: intentar seducir a una joven o a un joven, me da igual, y decirles que no es pecado. El mero hecho de decir yo me acuesto contigo y eso no es pecado, no pasa nada. Eso es herejía. Así que cuidado con tirarle los tiestos a nadie y decir que es que sí, eso ya. Hombre, yo siempre que salgo por la noche, y yo lo primero que le dije a mí no es pecado. Fijaos el nivel de delación y de sospecha, 14.000 personas, aunque estemos hablando de 140 años, estamos hablando de 14.000 personas por una proposición herética. Hombre, las habría más gordas, como las de Miguel Servet, que para eso tuvo que salir por patas huyendo de la Inquisición española y se lo carga la Inquisición ginebrina en Suiza, o sea que de poco le sirvió al pobre. Pero era simplemente hecho, es decir, nos podemos acostar aunque no estemos casados, que no es pecado, ya está. La otra iba, pero además fijaos el procedimiento, lo sutil que era la Inquisición y lo bueno del sistema.
la muchacha accede, pero luego su conciencia será o no será pecado. Como esto es lujuria, y ya sabéis que lujuria hay que confesarla y penitencia, me voy al cura de turno. Confieso al cura de turno que es que mi novio ha dicho que como no es pecado ya ha accedido. Aparte que me a poner novio. exacto, aparte de que me pondrán la penitencia X, a mí no me pasa nada porque yo he confesado. Por eso tuvo éxito, porque al que confiesa no pasa nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que van a por el novio, lo encierran. Además, le dan poca. Pero y la encima- confesión no es secreto. Sí, pero... Pero lo usan para un juicio eclesiástico. Pero es que esto es por un bien común. Entonces, primero, el obispo puede levantar ese secreto. Entonces, y segundo, es una herejía. Entonces, estás obligado a delatar la herejía. Por lo tanto, el cura va, delata, al otro le meten en prisión y dice, reflexiona qué herejía has cometido. Y tú lo único que te acuerdas es de la bonita tarde que has pasado con la Loli. O sea, imaginaos, claro, ¿qué digo? ¿Qué confieso? Y a lo mejor confiesas que has masticado el cuerpo de Cristo en una misa. Pues ya tienes otra todavía más gorda. Porque claro, el cuerpo de Cristo, bueno, a mí, yo me acuerdo cuando era mi comunión, el miedo que nos metían en la catequesis, de que eso no se podía morder. Eso es un cachopan. Pues no se podía morder, pues imaginaos. Yo que sé, buscabas, pues me habrán metido, a ver, ¿qué he dicho? Cualquier expresión tan española de cagarse en sus respectivos santos, además, eso era una proposición herética y una blasfemia que podía llegar a la Inquisición. Entonces, claro, por eso se ven 14.000 casos que nos parecen pocos para lo que realmente la legislación les daba. Fijaos que también había Y casi claro, nos parece poco porque ahora tenemos 45 millones de habitantes, pero en aquella época no había ni la mitad. Nada, que va, no, ni mucho menos. Por eso que nos parece muy poco porque pensamos que había tanta gente como ahora, pero no. No. Podemos decir que la Comunidad de Madrid, que tiene ahora unos 6 millones y pico de habitantes, por ahí andará, pues sería toda la población del Reino de Castilla. Y entendemos Castilla, pues desde Galicia hasta Andalucía, porque claro, Castilla lo englobaba todo, todas estas comunidades autónomas, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Asturias, La Rioja, tenemos también el País Vasco, que forma parte de Castilla, lo que es Galicia, Extremadura y Andalucía, y Castilla-La Mancha, o sea que era un reino... Y desde Alicante también, aparte de Alicante también, ¿no? Un trocito, Murcia, efectivamente, un trocito, y porque claro, luego ya empezaba Aragón, pero que era un reino potente. En ese sentido, es decir, 6 millones de habitantes, 14.000 condenados. Pero ojo, esto no significa que fueran estos. Esto es lo que se ha conservado. Muchos archivos se han quemado, se han utilizado, los franceses utilizaron mucha documentación histórica en la Guerra de la Independencia para calentarse en invierno, y en la Guerra Civil lo mismo. Los propios libros de la Biblioteca de la Universidad Complutense se utilizaron para proteger las trincheras. Y hay códices medievales en la Universidad Complutense, en la biblioteca, agujereados por las balas. O sea, que, en fin, las cosas del tiempo. Como otro delito importante, la bigamia. Como el divorcio, sabéis que no existía, de ahí, bueno, ya dio Enrique VIII el gran aviso sobre el divorcio, el ahí te quedas. Entonces era muy común, yo me voy, el hombre, claro, la mujer no, y me caso en otro pueblo. Ya sabemos que, en fin, cómo funciona la administración hoy para detectar estos casos, pues imaginaos entonces. Pues aún así, 2.790 condenados por delito de bigamia, porque es un adulterio. Claro, tú tienes una esposa legítima, que es la primera, te has hartado de ella por la razón que fuera, te has largado a otro pueblo y encima te vuelves a casar. Pero es que te tienes que casar, porque si no estás amancebado. Sabéis que como la legislación, es decir, la sociedad te encierra en tal laberinto que tú no puedes vivir con otra, por eso lo del cura y la sobrina, es tan nuestro. Tú no puedes vivir con alguien, con una mujer en el mismo bajo el mismo techo, que no sea un familiar muy cercano, tu esposa legítima. Pues ¿qué haces? Me vuelvo a casar, si no se van a enterar que ya estoy casado, no sé, en Leganés y ahora vivo en Alcorcón. Claro, en esa época también las distancias que hoy nos parecen cortas, pues no eran tan cortas. Y lo más interesante, porque sobre esto se echaba tantísimo silencio como se echa ahora con los casos de pederastia, las solicitaciones, que además le dedicamos un programa ya hace tiempo, es decir, de confesor que pues le decía aquello como el chiste, ¿no? No te vayas a tu parroquia, acuérdate que tu cura soy yo, que tu parroquia es esta. E intentaba abusar de la que iba a confesarse.
Que seguimos en cuanto a adulterio. Bueno, el adulterio era ley civil, la homosexualidad era una cuestión civil, es decir, la Inquisición al principio no se mete, salvo que no se haga una proposición herética. Así que cuidado con lo que chillas en pleno éxtasis, porque te puede oír el vecino. Y si es herético, Inquisición. Si no es herético, Tribunal Civil. También hay que decir que te trataba mejor, que eso es algo de que no se dice mucho, te trataba mejor la Inquisición con Tribunal Civil. Y había más. Para empezar tenías un abogado, que bueno, que no servía de mucho, pero bueno, la Inquisición te ponía un abogado defensor, que en algunos casos consiguió, o sea, hubo casos de inocencia probada y por lo tanto, a pesar de tortura y a pesar de todo, la persona salió libre. Pero fijaos en una cosita, en Zaragoza, entre 1570 y 1579, es decir, 9 años, se queman a más de 100 hombres acusados de sodomía por el Tribunal de la Inquisición de la ciudad de Zaragoza. Es que hace mucho viento en Zaragoza. Que hay mucho el río. Bueno, la legislación, no voy a aburriros mucho, la legislación hay una pragmática, que es lo que daríamos hoy ley orgánica, la dan Isabel la Católica en Medina del Campo, donde dice que ordena que puesto que esto mancha, os acordáis, a toda la ciudad, es decir, recoge la tradición medieval de Alfonso X el Sabio, ordena a toda persona que tuviese conocimiento, tanto sin pruebas como sin ellas, de delatar o denunciar este delito, que dice que además, y aquí por eso la Inquisición posteriormente también se metería, es un delito de herejía y crimen de lesa majestad. Ya sabéis que lesa majestad son los delitos que van directamente contra el monarca, es decir, ella da un paso más allá y en la legislación equipara el delito de alta traición con el de sodomía. Ambos, evidentemente, pues la muerte. Ay, Dios mío. Es que Isabel, para sus cosas era... Bueno, pues como decían no me acuerdo bien de la frase, en el castigo llevas la penitencia o algo así, recuerdo que decía mi abuela. Ella tuvo que soportar a Beatriz de Bobadilla, su marido, que pasaba más tiempo en cama ajena que con ella, pues tuvo bastantes amantes, pero hurgando un poquito para que veáis hasta dónde llegaba la doble moral, es decir, todo lo que he dicho afecta al pueblo llano. El pueblo llano se le tortura, se le castra, se le quema, se le confiscan sus bienes. Pero cuidado, luego viene la corte, es decir, todas aquellas personas que rodean al rey y que viven junto al rey, es lo que tradicionalmente llamamos la corte. Bueno, pues Beatriz de Bobadilla fue amante de Fernando, del rey Fernando, de Fernando el Católico. Isabel la deporta, la destierra a la isla de La Gomera. Y bueno, a ver si Fernandito, la única, porque claro, aquí esto es muy gracioso. Imaginaos que sois una mujer en esta corte y el rey os pide un servicio sexual. ¿Qué capacidad tengo yo para negarme? Si es el rey. Claro, se podía hacer lo que le diera gana después. Ya que todo lo que he leído de esta mujer, evidentemente se cargan tintas. Pero al final, a la que castigan es a ella. Claro, pero realmente, vamos a ver, querida Isabel, ata en corto a tu marido. A la que castigan es a ella. Evidentemente no podía atar en corto ni bastante tenía. Además, es que Isabel la Católica, recordemos, que le declaró la guerra a su hermano por el trono. Esa tan, en fin, que hizo que su hermano fuera acusado de homosexualidad y de impotencia y provocar una guerra civil y hacer todo lo posible por arrebatar un trono que no le correspondía. ¿Enrique IV? Exacto. Enrique IV, con la farsa de Ávila, cuando ya le colgan un muñeco, le prenden fuego y le dicen el impotente y empieza todo lo que luego ya sabemos con la Beltraneja y demás. Pero para que veáis que los bulos, y no existía ni el mundo, ni el país, ni toda esta prensa facha. Hombre, la verdad es que la Beltraneja se parecía mucho a Beltrán, ¿eh? Pero independientemente de ello o no, espérate, que muera tu hermano. Volvemos a lo de siempre, es decir, estás haciendo una usurpación en vida. Espérate. Sí, porque además ella tenía, ¿cuántos años tenía? Era una cría, exactamente.
Era una cría y bueno, es algo que además es que realmente muchos reyes, muchos monarcas, pues han cumplido el mínimo o no han cumplido ni el mínimo, eran homosexuales. La línea de los Borbones está quebrada por 2 veces. Si la propia reina, la mujer de Carlos IV, dijo ninguno de mis hijos es de Carlos IV, o sea, que lo dijo la reina, no, y mejor que ella ya sabía de dónde había venido cada uno. Y luego Isabel II pues dijo lo mismo. También sabemos que el marido de Isabel II, bueno, pues era homosexual y no cumplía, y ella tenía, digamos, unos requisitos eróticos festivos muy elevados. Y también lo dijo, que era... Y su general bonito, que no se cortaba un pelo. En fin, pero no pasa nada. Pero Isabel la Católica no esperó. Pues bueno, pues a esta señora la exilia a La Gomera. Y fijaos lo que hacía en La Gomera. Tampoco ella era una... Hay una anécdota que he leído que me ha gustado mucho y por eso os lo voy a contar. La señora, pues aburrida en La Gomera, obligaba a los guanches que tenía asignados o que compraba como servicio, porque esto es otra cosa que no se nos debe olvidar, la esclavitud de personas como servicio doméstico, pero también como servicio sexual, y les obligaba a tener relaciones sexuales con ella. Al parecer, según cuenta incluso un médico de la época, la llamaban la mujer de la vagina dentada. Yo cuando he visto esto, ese término, digo, esto lo tengo que ver, no sé, me ha llamado mucho la atención. Pues parece ser que sí, que hay determinadas mujeres que no es que tengan dientes ni mucho menos, pero que los músculos vaginales ejercen tal fuerza que es como si mordieran un poquito. Y entonces la llamaban la mujer de la vagina dentada. Por algo a Fernando le debería gustar bastante, porque Fernando tenía sus escapadas continuas. Y no sé si sabéis que Fernando, pues hoy se está incluso desmintiendo que esto fuera verdad, que muriera, no que no tomara la famosa cantárida, lo de la mosca española, que habréis oído hablar de ello, pero no, sí que muriera por... Pues se trituraba las alas, por lo visto, de esta mosca, tienen una sustancia, la cantaridina, que es el Viagra, se llama el Viagra anterior al Viagra, que provocan una vasodilatación y por lo tanto tiene los mismos efectos que el Viagra, pero si se te va la dosis, provoca derrames. Se dice que Fernando el Católico no quería dejar Aragón, Castilla ya había quedado en manos, porque ya había muerto Isabel, había quedado en manos de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, que ya sabéis que relaciones buenas con Fernando ninguna, y para evitar esto se casa con una mujer 36 años menor, cuando él tiene 64. ¿Qué hace? Su gran prisa es, porque sabe que a esa edad y en esta época ya se te había terminado el reloj, es decir, estabas viviendo de más. Les cuento. ¿Y qué ocurre? Pues utiliza este polvo, esta cantárida, que son estas alas de mosca trituradas, y muere. Entonces, siempre se ha dicho que murió por eso, por un exceso del Viagra de la época. Germana queda embarazada y nace un niño. Por eso digo, en ese momento, al nacer ese niño, Carlos, el que será Carlos I, ya no tiene derechos sobre Aragón. Es decir, se separan las dos coronas, pero se separan sobre el papel porque el niño muere. O sea que hasta ahí el niño morirá después y por eso, digamos, la unión dinástica, que es como en historia se llama a esto, es decir, todos los territorios gobernados por la misma persona, pero no formando una nación, se le llama unión dinástica, continúa. Pero fijaos la paradoja, cualquier mortal de la época, con lo que hemos visto, pues hubiera sido metido en prisión, enviado a galeras o cualquier cosa de... O sea, como veis, las dos, el doble de rasero, la sexualidad de los normales, plebeyos y demás, y la de ella. Además, acordaos que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, aunque esto es algo... Se hacían las pruebas de virginidad. Se hacía incluso a la nobleza, incluso a la mujer del que iba a ser la mujer del rey. ¿El pañuelo, por ejemplo? No, después enseñaban la sábana. El manchar la sábana, lo de que ha quedado por ahí también lo del pañuelo, pero era simplemente algo incluso tan asqueroso. Yo no me puedo poner en la piel de una mujer, pero pienso que eso tiene que ser repugnante, que un llamado médico baboso de estos te meta los dedos para comprobar si tienes intacto el himen. Y ya no solo eso, con el agravante de que está toda la corte presente.
Sí, ahí con todo el chocho al aire y O todo sea, lo que le dé la gana mirando. y que sea o no Es que sea cuando va uno al verdad, ginecólogo y estás y es uno, y la claro, enfermera. imagínate, y además imaginaos un error médico, lo sabría, y vamos, más que ahora, por supuesto. Y el señor entiende que ha perdido la virginidad y a lo mejor no, y estamos condenando a esta mujer a ser desterrada en vida, o sea, es algo que... Pero estas cosas ocurrían. O que pierde la virginidad No en solo el pierde, caballo. sino En que... el caballo se le rompe el Es- himen o en el buey Claro. o donde vaya Una a caída. o cualquier historia, si es que por lo visto uso un mínimo esfuerzo, pero me da igual, el problema no es ese, es que el problema llegábamos a lo siguiente, a que se han declarado guerras entre estados por esta cuestión, porque me dijiste que era mocita, no lo era, y por lo tanto me has engañado, tú que eres el padre del rey de no sé qué reino, porque podríamos buscar bastantes antecedentes, y ha habido guerras por esta tontería. O sea, lo que es el control sobre el cuerpo de la mujer y esa obsesión cuando el otro, pues ya os podéis imaginar. Y encima en esta época llega una que además ahora viene muy bien porque estamos aquí de pandemias y tal. En esta época llegó la primera gran pandemia europea, que es la sífilis. Que, bueno, el mal francés, habréis oído que se le llamó así durante un tiempo, o el mal napolitano, o incluso el mal español. La sífilis no se conocía en Europa, no se sabe muy bien cuál fue el origen ni de dónde vino, pero sí que hizo estragos. ¿Por qué hizo estragos? Pues muy sencillo, porque el raro era el marido que no tenía una querida y si no, pues se iba a un prostíbulo. O sea, era lo más normal entendido, no como normal, sino como frecuente. Por lo tanto, era muy fácil que se contagiara al tener sus relaciones con su mujer encima encerrada en casa, que lo único que conocía era su esposo, también acababa contagiada. Y encima, probablemente si ella acababa contagiada antes que el marido, encima la culpable, la que generaba la sospecha del adulterio, era ella. O sea, imaginaos lo terrible de la sexualidad de esta época. Igual que si el marido no podía, o sea, no se concibe que el marido no pueda tener hijos. Si el matrimonio no tiene hijos, la culpa es siempre de ella. Que te han casado 4 veces porque curiosamente has enviudado, claro. Habría que estudiar tanto sobre las viudas que de la época. Has enviudado 3 anteriores sin hijos y sigues sin hijos, pues chico, eres un poquito retrasado en darte cuenta de que el que está fallando es tu pistolita. Pero no, eso no se contemplaba. Esa es la mujer la que... Más cosas que tenemos que ver aquí. Hemos dicho antes, fijaos que decía que no se podían mezclar con no cristianos. Bueno, pues Isabel la Católica expulsa a los judíos, solventado el problema. Nos quedan los moriscos, ya sabéis, los musulmanes que tras la caída de Granada quedan en España, pero a eso ya se les expulsará. Entonces, tampoco habrá gran problema. Y he visto dos cositas que mandó a hacer Felipe II. Felipe II no era tan... ¿Qué imagen tenéis de Felipe II? ¿Qué me diríais? De su vida sexual. No. Recatado, ¿no? ¿Cómo lo imagináis? Muy católico. ¿Este no es Muy del que católico. hicieron la película esa del cuadro ese desnudo del príncipe embobado? No, ese es Felipe III. No, cuarto, perdón. El rey pasmaos. Pero joroba con los pasmaos. Luego hablaremos de los pasmaos. Pero es lo que dice Cristian. Felipe II era muy pasmadote, ¿no? Como muy de misa, muy... Bueno, pues tenía un problema. Por lo visto, yo ya lo he visto en 2 o 3 fuentes, tenía una fimosis no tratada. Entonces, una fimosis no tratada le causaba dolor en las relaciones sexuales y por lo tanto, castigo de Dios. Esto me duele porque estoy haciendo algo que no debo. Eso no le impidió sus matrimonios, que ya sabéis que fueron bastantes, fueron varios, le impidió sus escarceos, que los tuvo. Hay correspondencia privada, él puso cuernos, como diríamos hoy en día, y mantuvo algo. Lo que pasa que, bueno, comparado con los que vinieron detrás de él, pues sí que es un santo varón. Pero tenemos, fijaos, se nos ha transmitido esa imagen del rey de misa, que va ahí el Escorial, cuando os sentáis en la basílica, pues ahí se le ve de rodillas orando el grupo escultórico de toda la familia y se nos ha dado una imagen que no es. Realmente tenía sus queridas y tenía sus amantes, más la esposa oficial, que muerta una, repuesta otra.
Hasta tal punto le interesaba este tema que fijaos que en 1566 sacó una pragmática, hoy lo llamaríamos Real Decreto para entendernos, donde se castiga a todo aquel marido que consienta que su mujer no sea castigada si es sorprendida o se sospecha de adulterio. Se le quita al marido la capacidad de perdonar. O sea, fijaos en aquello de decir, bueno, mi mujer me ha puesto los cuernos. Puedo perdonarlo, puedo aceptarlo, puedo pasarlo. Pues se ve que debería ser, ya sabéis que cuando se legisla sobre algo es porque es muy común ese algo, si no, no se legisla. Debería ser muy común y entonces el rey hace lo siguiente. Si el marido no toma venganza, es decir, no actúa, dice el texto, se sometía a la pareja a un castigo ejemplar. Los dos, el marido y la mujer, eran montados sobre 2 asnos y paseados por todo el perímetro y por todas las calles de la ciudad. Él iba delante y era adornado con un sombrero con 2 cuernos y sonajas. Imaginaos si sois el marido, ¿sabes? Que o haces algo contra ella o te van a pasear en burro con los 2 cuernos y tocando sonajas, con el sonajero. Y ella detrás, y fijaos que a mí me ha sorprendido mucho cuando he leído el texto, digo, a ver, y lo he buscado en varias fuentes, porque hasta me he ido al archivo de Simancas a buscar el texto para ver qué. Y ella iba detrás azotando a su marido por cornudo. O sea, imaginaos la escena. Igual que os he dicho antes, a la mujer que había un error o un dictamen y se decía que no era virgen y si lo era, la ponemos en una situación espantosa. Perdones, ¿no dicen los cristianos que hay que perdonar? O sea, esto me parece un poco lo de esto, ¿no? Lo del de Cameron, ¿no? Cornudo y apaleado. Es que de ahí viene, claro, ten en cuenta que toda la literatura de esta época refleja un poquito. Recordad que en la Celestina, una de sus ventajas, que se dice en la vieja alcahueta, es facedora de virgos. Es decir, claro. Bueno, chicos, yo me tengo que ir, ¿vale? Que sí, me está encantando el tema, Gisas. Me tengo que ir ahora, Tocha. Un abrazo y nada, seguís con el tema, ¿vale? Os dejo a cargo de este clandestina@s. Un besote. Muy bien, disfruta la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, pues como os decía, imaginaos, ¿no? Ya se me quita a mí el derecho de decidir si perdono o no perdono, si actúo o no actúo. Es la propia ley la que me obliga a seguir una pauta, y una pauta que es bastante cruel. Si yo decido, no sé, pero cuántas parejas ha habido casos de cuernos y uno de ellos, por amor, ha decidido olvidarse del tema y dar una segunda oportunidad. Pues esto, si llegaba a oídos públicos, que era muy fácil, con tener una vecina cotilla era suficiente, o un vecino cotilla, que también decimos de las cotillas, pero yo he de decir que por mi experiencia personal, cuidado con los cotillos, que son peores, ¿eh? Y yo sí que lo digo desde mi experiencia. Y he conocido cotillos que he dicho, la fama la tienen ellas, pero cuidado con estos. Bueno, pues imaginaos que, claro, por alguna razón, tú decidías no actuar, no puedes. O sea, tienes que actuar. Y la actuación tenía que ser pública. Es decir, igual que aquí, si no te decides perdonar a tu mujer, el castigo es público, la actuación tenía pública. Hasta tal extremo que he encontrado un texto de un embajador que dice que en Sevilla, en 1586, hubo un caso de cuernos, algo normal, porque eran unas ciudades grandes, un caso que sea notorio, y curiosamente un fraile interviene pidiendo perdón y el cornudo, digamos, el marido dice que no puede perdonar porque lo que no va a hacer, lo que no va a permitir es ser azotado él cuando ha sido ella la que le ha puesto los cuernos. O sea, y argumentando esta decisión saca un cuchillo y mata a la mujer. Y la multitud aplaude. Claro. O sea, fijaos el concepto de que se tenía. Beatriz de Bobadilla, digamos, le pone los cuernos, se entera la reina Isabel y ya sabéis dónde acabó, en la isla de La Gomera. Pero bueno, incluso se dice, es un rumor histórico, no se sabe si es cierto o no, que Cristóbal Colón paró en La Gomera para poder acceder a la cama de Beatriz de Bobadilla y comprobar, por lo visto, los encantos y la fama que tenía esta mujer. Pero bueno,
Una parada técnica para repostar. Esto es lo mismo de siempre, seguro. Cría fama y está dormido. Exacto, por eso os iba a decir que de ahí... Bien, este rey está tan preocupado que lo que hace es dar una orden para que en todas aquellas ciudades grandes, cuidado, que grandes pensamos en Madrid, grandes en esta época, cualquier villorrio que tenga más de 500 habitantes ya era una ciudad grande, fijaos. En todas aquellas ciudades grandes, en todos los puertos y en todas ciudades donde haya universidad, deberá existir al menos una mancebía. Una mancebía era lo que llamamos un burdel, un prostíbulo. Esa mancebía estará controlada y si estará controlada ya sabéis que pues, no pagará algún tipo de impuestos. O sea que ahora ese tema que hablábamos al comienzo de si la prostitución sí, no, si se va a regular o no, fijaos que no es nada nuevo. Ya el propio Felipe II y además en su orden, fechada en 1585, lo que dice es para evitar males mayores. Sí, porque ahí sí les permitía ser curioso, ¿no? Claro, lo único que impone una norma, para poder trabajar en un burdel se tenían que tener dos requisitos y los dos requisitos eran haber perdido la virginidad y que hubieran tenido ya la menarquía, ya sabéis, la primera regla en el caso de las mujeres. Pero esto es atroz, porque... Como la niña con 14 años podía estar ahí. Pero con 14... Menos. Con claro, 12. 9 años, o sea, tuvo la primera regla. con 12 años, si ya... Y además hay textos de la época que hablan de que en cuanto las niñas tenían la primera regla, tenían la menarquía, pues ya el siguiente paso era ofrecerla para perder la virginidad a cambio de una cantidad de dinero mayor y por lo tanto ya tenía los dos requisitos para ir al burdel. En esta época, y fijaos cómo cambian los tiempos, se les exige a las que trabajan en los burdeles que si salen del mismo deberán llevar mantilla. Y mirad lo que ha quedado la mantilla en el siglo XX. Como vestimenta deberán llevar la mantilla. Hoy en cualquier procesión católica, pues la mantilla está ahí. Pues imaginaos el Viernes Santo van un montón de mantillas. El origen de la mantilla es porque además en esta época pues la mantilla, que sabéis que bueno, deja ver un poco, pero deja ver los tobillos y un poco más, pues eso era señal de prostitución. Cómo cambian las modas y cómo cambian. Ese es el marco que va a haber durante todos los Austrias, es decir, esa es la legislación, pero siempre yo insisto en la legislación porque son los documentos reales y que ya sabéis que cuando se saca una ley siempre ha tenido lo que quiere hacer es regular algo, poner en orden algo que le preocupa, en este caso, a los gobernantes. Y aquí preocupaba pues muy mucho. Claro, hay otro territorio, imaginaos América. América es un continente al que llegan los españoles, todos con su Santiago y Cierra España, todos con su catolicismo, y se encuentran cientos de culturas distintas con sus dioses y algo que les llama la atención porque lo dicen ellos. Había homosexualidad institucionalizada y protegida, hasta tal punto que incluso en tribus de los Estados Unidos, que lo dirán luego los ingleses según las vayan exterminando, y en los propios aztecas, a lo que hoy llamamos los transexuales, en esta época se les consideraba los bendecidos por la divinidad. Porque eran personas que se les consideraban como en un estado intermedio, es decir, tenían, y lo mismo pasaba con los bisexuales, podían conocer tanto a un sexo como al otro. Y por lo tanto eso era la perfección, porque era abarcarlo todo. Imaginaos esas personas con ese concepto de libertad. Llega aquí el español de turno con su Biblia en la mano. O sea que el choque... Dando librazo con ella en la cara. Y así fue, o sea que... El choque de culturas, la legislación que se lleva además es la que hemos hablado, esta. Es la Inquisición la que va a entrar a saco a partir de 1569, o sea que muy pronto, porque recordar que aunque Colón llega en 1492 el primer viaje, la conquista de los grandes imperios, el azteca y el inca, se va a hacer hasta 1530 y ya mucho, 1540, no se considera finalizada y ya en 1560 ya estamos hablando de que la Inquisición va para allá, o sea que muy pronto se llevó todo. Pero el afán es el que decíamos, legislar y gobernar la cama. Felipe II es muy activo con la legislación, como veis, se preocupa por la prostitución, sobre todo, mantiene
y eso lo van a hacer sus sucesores, todas las normas de Isabel la Católica, que además venían de lo que hemos dicho al principio, de Alfonso X el Sabio. Y sobre todo me interesa la doble moral, la doble vida. Bueno, tenéis, por ejemplo, Felipe II, todos habéis conocido a la princesa de Éboli. Habéis oído hablar algo de ella. A día de hoy no se puede afirmar, porque no hay ningún documento fehaciente que lo pruebe, que él estaba enamorado de ella, probablemente, que hubiera accedido a la cama de la Éboli igual que Antonio Pérez, probablemente, no podemos. Pero eso va a ser una de las causas de la caída de Antonio Pérez, del gran secretario del rey, que luego, claro, procederá contra su rey, es lógico y normal, le iba la vida en ello. Felipe III y Felipe IV, pues Felipe III y IV van a estar más preocupados por los toros, por el teatro, la caza, la buena vida. Y para que os veáis, uno de Felipe IV tiene 12 hijos legítimos y 30 que se sepa y que se pueda demostrar documentalmente, otros 30 por ahí, de actrices importantes de Madrid. La Calderona era una de ellas y era la más importante. Es decir, como diríamos hoy, el ejemplo que dan las élites, pues nefasto. Hasta tal extremo que hubo una mujer, no recuerdo el nombre, pero fijaos si la historia es graciosa, que no quería tener sexo con Felipe IV, que para nada, déjeme usted en paz. Pero lo que os decía al principio con Beatriz de Bobadilla, la capacidad de decir que no, prácticamente es inexistente. ¿Qué hace esta mujer? Se mete en un convento de clausura. Pero es que él está tan empeñado en ella que va al convento de clausura. Le dicen que es una clausura, pero él dice que es el rey y la clausura se le abre. Es decir, a una clausura no puede entrar ningún hombre. Bueno, pues el rey entra. Y ella, que sabe que al final, esto es muy sencillo, hasta ahora me he salvado, pero si digo que no, pues me va a violar y punto, no hay ningún problema. Pues habla con la madre superiora y simulan su muerte. Le llevan a la celda de esta mujer donde hay un ataúd y ella haciéndose la muerta. Simplemente, fijaos el nivel de acoso que tuvo que soportar esta pobre mujer, que tuvo que pasar por muerta para que el rey se olvidara de ella. Que podríamos decir, no, es un caso aislado, es muy peculiar. No, lo importante no es que sea un caso aislado, sino a qué estaban dispuestos y cuál es el poder sin límites para poder decir que me da igual que estés en una clausura, que me da igual que el Santo Padre haya dicho que ahí no puedo entrar, es que yo soy el rey. Lo que es la mujer, como veis, no tenía ningún resquicio ni ningún. Y luego, pues lo que hemos dicho también al principio, esa confiscación de propiedades contra los hombres, homosexuales hubo bastantes en la corte y muy notorios, pero si te salías un poquito de la corte y de lo que es la proximidad al rey o cometías algún desliz, pues ya sabes dónde acababas. Y lo que os decía antes, puedo ser un duque de Alba, por poner un ejemplo, pero si a mí se me condena por este caso, la expropiación de mis bienes no me afecta a mí, ¿no? Al fin y al cabo, lo malo, si a mí me vais a quemar en la hoguera, me da igual lo que hagáis con mi chalet, mi casa en la sierra o con lo que sea. Os podéis quedar el coche. O sea, que realmente me da igual. Pero el problema es que al confiscar eso, toda la familia, lo que se dice la familia extensa, padres, hijos, hermanos, abuelos, todos los que están... que viven de ese patrimonio, pues se encuentran del día, de la noche a la mañana, desposeídos de un título, por lo tanto hayan perdido la honra y el honor, y además desposeídos de formas de subsistencia, de gente que no tenía ni oficio ni beneficio, porque esa es otra cosa que ha pasado. Lo de vivir de las rentas viene de la época, es decir, la máxima aspiración de un español de entonces era que el rey te concediera un título noble. Y en ese momento, al tener un título nobiliario, lo primero que dejabas de pagar eran impuestos. Por lo tanto, hoy fijaos qué cosa más curiosa. ¿no? Los que no tienen pagan más. Pero es que fíjate, por eso a eso voy. Determinadas casas nobles, sobre todo en Andalucía,
pagan impuestos, pero luego la Unión Europea les da subvenciones para agrícolas superiores a los impuestos que pagan. Ahora va usted y me dice que la nobleza en el siglo XXI sigue pagando impuestos. Sí. O sea que hecha como Se siempre. rasgan las vestiduras de que quieren subir los impuestos, claro, a los ricos. Y luego no solo no pagan, porque no pagan realmente lo que deberían pagar, sino que encima pues reciben subvenciones y prebendas. O sea que como veis, según vamos avanzando en el tiempo, realmente no acá. Yo muchas veces digo, ha cambiado la técnica, eso sí, pero lo que es la forma de las grandes leyes y los grandes chanchullos se siguen dando igual. Y bueno, este es un poquito el panorama, como veis, con los Austrias. Carlos II no os voy a decir gran nada, porque su reino fue el reinado sin rey. Ya sabéis que fue un rey que tardó varios años en poder hablar. Tenía una cojera, impotencia, en fin, muchas enfermedades. Claro, todo esto, la herencia de los Austrias, de bodas entre primo, y primo, pues al final el pobre Carlos II, el hechizado al que le sometieron, imaginaos, una persona, he leído por ahí algunos médicos que han hablado de hasta 39 posibles enfermedades que tuviera el rey, la mayor parte de ellas genéticas, y a esta persona además se la somete a exorcismos. Se la mete en la cama con momias de santos para ver si así, imaginaos que tú estás hecho polvo, que no quieres saber nada de nadie, y te meten en tu propia cama la momia de un santo que han sacado de la tumba o de la ermita, de la cripta correspondiente, para ver si así te cura. Y porque la gran, que esa es otra, claro, la gran preocupación de la corona y de la monarquía en ese momento fue que el rey engendrara, y el pobre rey no podía engendrar, porque una de las degeneraciones, enfermedades genéticas que tenía afectaban a su posibilidad reproductora, y por lo tanto, o sea que la obsesión era la perpetuación de la especie dentro de una sexualidad, como veis, regulada. Es decir, soy heterosexual, pero debo ser, o por lo menos aparentar, o que no se sepa, pero debo parecer que sigo fiel en mi matrimonio, con unas normas que regulan la cama. Había incluso un rezo de que no era ni por oficio ni por beneficio, sino por traer hijos a tu servicio. Es decir, había hasta que una especie de ritual. A ellas se las dice en pasividad absoluta en las relaciones y que no te pueden sentir ningún tipo de placer, porque entonces lo que están sintiendo está formado por el diablo. Y además está asociado a la brujería. Recordar que a las brujas siempre se les decían que tenían aquelarres, y realmente lo que los aquelarres se inventaba el inquisidor de turno eran orgías, que era lo peor que podía ocurrir. Y encima orgías con alguien con Satanás que encima estaba bastante bien dotado. Era como, fijaos también que ahí había otro tema, que era el tema del tamaño, que también afectaba ya en la época, porque Satanás tenía superdotación y aquello encima, ellas, las orgías, claro, todo aquello que ya sabéis que se prohíbe, al final en el imaginario colectivo tiene que buscar una válvula de escape, y a todos nos ha pasado de pequeños, que eso no se puede, eso no lo hagas o eso no lo toques, y en cuanto has tenido oportunidad, ¿qué se ha hecho? Pues aquí los inquisidores, la imaginación en cuanto, pues, ¿qué era lo peor que podía ocurrir? Las orgías. Que luego ya veremos ahí, cuando hablemos en el próximo programa de los Borbones, que hubo un libro que hoy, fijaos, no se podría publicar. Lo podéis buscar por internet, se llama Los Borbones en pelota. Ese es el título del libro. Ese libro hoy no se podría publicar. Hoy que estamos hablando de la libertad en su máxima expresión, de que no pasa nada, usted puede decir lo que le parezca, porque tiene... Yo estoy convencido de que ese libro ninguna editorial lo publica, a pesar de que estamos hoy en una democracia y esto salió en una monarquía que tenía el poder absoluto. O sea, el libro se publicó. Del clero no vamos a decir nada, ya lo conocemos, ¿no? Imaginaos la solicitación, ya habéis visto que eso de que le dedicamos un programa ha seguido durante toda esta época, sigue a día de hoy. A día de hoy sigue habiendo casos de solicitación en los confesionarios en nuestro siglo XXI. La pederastia, si la comete la Iglesia, ya sabéis lo que pasa en el siglo XXI, pues imaginaos en el XVII y en el XVI. Además, recordar, yo creo, lo que pasa que, claro, me dicen que tengo una mente a veces muy maquiavélica. ¿Por qué esa norma menor de 14 años? ¿Qué edades tienen los monaguillos?
Menos de 14. ¿A quién 7, 8, 9. ¿A quién realmente estoy protegiendo? ¿A los menores Al o cura. a los que abusan de esos menores? No, los que abusan. Fijaos que incluso abusan. por eso yo muchas veces cuando con otros, evidentemente con otros temas, no con este, porque entonces no, este no se puede llevar a las aulas en este país de momento. Pero con otros temas, con los alumnos les digo, cuidado que muchas veces las leyes son más valiosas por lo que callan que por lo que dicen. Es decir, hay que plantear a quién está protegiendo la ley y por qué. Y aquí, claro, cualquier historiador me diría, esto no se puede hacer, es una elucubración, eso de decir, pensar que Alfonso X el Sabio, Isabel la Católica, pero ¿por qué no? Tontos no eran. Y yo estoy absolutamente convencidos que incluso ni siquiera, como he oído por ahí de eso de que la pederastia la inventaron los griegos, no señor, eso es tan antiguo como el hombre. Lo que ocurre es que determinados estamentos, lo estamos viendo con nuestras democracias maravillosas en el siglo XXI, pues en esta época ninguna legislación, ninguna ataca al clero. Y fijaos que lo único por donde se les podía pillar, que ya lo hemos dicho muchas veces, la solicitación en el confesionario, quedaba dentro del clero. Es decir, la corona no entraba en eso. No existía para ellos. Esas son cosas de curas que lo arreglan ellos. Y era la Inquisición, y además esos casos estaban dentro de lo que se llamaba el archivo secreto. Es decir, no se hacían públicos. Y a la pobre mujer de la que habían abusado, imaginaos primero el trance de declarar. Paso, porque lo paso mal y deja huella psicológica, que aquel que me tiene que perdonar mis pecados y que se supone que tiene que portarse bien, abusa de mí. Eso ya debe ser terrible. Segunda bofetada, o segundo trauma, cuando voy a declarar y tengo que demostrar. Tercera, como ahora, ¿eh? Claro, tercera bofetada, declaro y se me condena al silencio, porque ya se les decía, en el caso de que hables, estás hablando contra un cura y ya no va a ser solicitación, va a ser un delito de herejía. Y los delitos de herejía acaban casi todos en la hoguera. O sea, condena al silencio. Y luego, bueno, ahora, pues yo este proceso, y no tengo demasiada información, me hubiera gustado tener más, pero no tengo tiempo para dedicarme a ello, pero he visto un proceso similar en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Es decir, ahí hay mucho que rascar. Y la mujer ahí ha tenido una bofetada histórica hacia atrás impresionante. Porque me parece a mí que no eran la pareja del año y que castigar solo a uno de los dos no ha sido la mejor opción. Y no puedo decir porque no, de lo que los medios me han mostrado, y como los medios muestran también según quién les paga, pues no puedo hacerme una idea exacta de qué ha pasado ahí. Tendría que leerme y no tengo acceso a eso, todo, ni tiempo, ni ganas. Pero sí que me he planteado, si yo fuera mujer, diría, ¿y ahora qué? Todo ese avance que parece que hemos logrado, ahora de repente nos han dado un portazo, porque no digo que si ella ha cometido, que no, ya os digo que no lo sé, falso testimonio, se la castigue, pero es que por lo poco que he visto, él no es un santo varón, o no parece ser un santo varón, que haya habido otra serie de cosas y que alguien se vaya de rositas si ha hecho cosas que no están bien y otro cargue con todo, me recuerda mucho a la Inquisición. Era como pasaba entonces. Y esto es lo que ha dado de sí. No quiero aburriros con más leyes ni legislaciones, pero bueno, más o menos lo que quiero es que tengamos una idea. Creo que nos vamos con una idea de cómo funcionaban estas personas. Y luego fijaos también una cosita, lo que nunca he dicho en estos programas es el problema que tenía para la mujer quedarse embarazada, problema de posibilidad de muerte. Es decir, que esa es otra. Ahora, generalmente las viudas son ellas. Por el tema de guerras, el hombre se muere antes, porque generalmente el nivel de vida que lleva un hombre pues es mucho menos cuidado, y las estadísticas están ahí, y bueno, en el número de viudas son ellas las que por sexo son más las mujeres. Entonces en esta época nada, porque que sepáis, eso sí, la sífilis trajo, que tampoco lo he dicho, me acabo de acordar, una cosa muy buena en Europa, los preservativos, porque se dieron cuenta de que se contagiaba y entonces se crearon preservativos
con las materias de la época, generalmente tripa de cerdo, que todos estamos pensando ahora que es un invento muy moderno, pero fijaos que vino de la manita de una pandemia además complicada y bueno, que no se sabe, a día de hoy la ciencia no sabe, se piensa que probablemente vino de América, que ya volvió con los primeros viajes de los españoles, porque también pensar otra cosa que afecta a la sexualidad de esta época. Las mujeres no podían emigrar a América, tenían que recibir una autorización especial. Los primeros conquistadores, sus mujeres las estaban aquí en España. Algunos se las trajeron a América previo permiso real. ¿Cómo se desahogaban ellos? O sea que, como veis, siempre el lado femenino perdiendo. Y encima, en ese sentido, adulterio, si lo comete el varón, no pasa nada. Ella estaba... Lo malo pasaba si volvías, que en algún caso ocurría, porque además también pensaba una cosa. Tengo un marido, se va a América, pasan los años, no tengo noticias, y la mujer comete el error de darlo por muerto y tener un hijo. Y vuelve el otro. Pues en esos casos, viendo la legislación de Felipe II, ya podemos imaginar cómo acababa la historia. O sea que... Y aquí lo voy a dejar, porque ya sería empezar a hablar de los Borbones, y como he dicho al principio, eso da mucho juego. Han sido muy inquietos, vamos a dejarlo ahí, para ser políticamente correctos. Y además vamos a ver un cambio. Hasta ahora la sexualidad, fijaos que empezó. A finales del Imperio Romano el cambio empezó de la mano de la Iglesia, sigue de la manita de la Iglesia. Durante la Edad Media, los Austrias, que hemos dedicado este programa, siglo XVI y siglo XVII, sigue de la manita de la Iglesia, pero ya en el XVIII aparecerá lo que al principio podría parecer que fue algo para mejorar la situación de algunos colectivos, no fue así tampoco, pero sí mejoró un poquito. Aparece la ciencia. Ya algunas conductas sexuales, se empieza a hablar de desviaciones y enfermedades, ya no son herejías, y por lo tanto quedará fuera de la Inquisición. Pero para que os hagáis una idea, la Inquisición desaparece en 1834. Es decir, desde 1478 o 1480, que es cuando se crea el primer tribunal de la Inquisición, hasta 1834, tu cama podía hacerte llevar a una cárcel inquisitorial. Fueron, como veis, 4 siglos, casi 4 siglos de cuidado. ¿Quién está en esa sábana y en qué situación legal? Porque eso sí, tenía que ser el matrimonio, y el matrimonio ya sabéis que será eclesiástico. Y ya está, no sé si queréis comentar alguna cosa o decir alguna pregunta o lo que me digáis. ¿Esmeralda? ¿Algo? ¿Eh? ¿Alguna cosilla? No, la verdad que está bastante bien. ¿Cómo que? Nos hemos quedado un poco en shock, ¿no? Con tanta información ahí. Hombre, Hay son que muchas cosas, procesar. pero al final más o menos es lo mismo. Cuarta libertad sexual, sobre todo de las mujeres, que en verdad es más de lo mismo. Sí. O sea, al final, exacto, estoy de acuerdo contigo, Esmeralda. Al final, por eso os decía, tenemos que tener en cuenta que, claro, aquí no me van a llamar a mí de todo, pero que me da igual lo que me llamen, ya a esta edad, pues, peinando canas, poco me importa ya. El sexo y religión, desde el judaísmo, del judaísmo pasa al cristianismo, y nos guste o no nos guste, aquí está gobernando el cristianismo todavía. Es decir, aquí lo del otro día de un cura en el Rocío pidiendo el voto para determinados partidos políticos, ahí debería haber entrado directamente el Papa, haberlo cesado fulminantemente. Y tanto que le gusta la política, usted ahora se va a dedicar a eso, a la política, pero sale con lo opuesto. O sea, la Iglesia no debe intervenir. El problema es que la Iglesia es política. Claro. Entonces, claro, como es política y ha gobernado bajo su criterio. Y si su criterio es un escrito hecho por un zumbado, o sea, es que me da igual lo que digan de la Biblia, palabra de Dios, que ya sabemos todos que no lo es, porque es que se contradice, y Dios no puede ser tan idiota para decir en el capítulo 3 una cosa y en el 6 lo contrario. Porque si eso es palabra de Dios y Dios lo dice así, o se ha fumado algo y por lo tanto ya ese Dios deja mucho que desear, o tiene algún problema mental, que todavía es peor. Entonces el problema está que si le damos carácter de sagrado a un texto que vete tú a saber quién lo escribió, en qué condiciones y lo peor, con qué intención, porque la intención está clara,
Y ese texto nos sigue hoy todavía limitando y gobernando en las sociedades europeas. Y no digamos otros textos que, en fin, que todavía parece que están más atrás en el tiempo. Y así funciona. Y no como veis, no ha cambiado nada. Lo que hace el poder es adaptar un poquito la legislación. Llevamos enviando homosexuales a la hoguera desde Justiniano. Y llevamos matando a las mujeres por adúlteras pues desde prácticamente, bueno, la ley del talión y alguna anterior, desde Egipto, y porque no se conservan textos más antiguos, sino también. O sea, nada ha cambiado y siempre hay un componente religioso, porque claro, la mejor manera de justificar algo es Dios, porque es el poder supremo y sobre todo la vida eterna, porque es la que va a durar. Pero fijaos que eso... ¿Y cuándo va a perder la Iglesia ese control? Pues curiosamente de la mano de la ciencia, claro, no podía ser de otra manera. Va a ser la medicina la que diga, por ejemplo, los juguetes sexuales los aplicaban los ginecólogos en las consultas para tratar la histeria en los años 60 en Estados Unidos. Y a raíz de eso, que es una máxima aberración, y si leemos las encíclicas de la Iglesia o las palabras de Juan Pablo II para prevenir el SIDA, o sea, que es que la única manera de prevenirlo era no teniendo relaciones sexuales. Usted es un iluminado, y es que esas palabras deberían ser delito, porque lo que están haciendo es ir en contra de la salud pública. Y sin embargo, lo dice un santo padre que luego se muere y le hacen santo. Entonces tenemos un gran problema en Occidente con la influencia de una religión, porque vamos de progresistas, en Occidente, vamos... Y bueno, América Latina, por ejemplo, América del Sur. Terrible, pero es que están dando un bandazo hacia algo peor, porque se están haciendo evangélicos. Sí, sí. Porque todavía, si me dices, bueno, es que... No, pero los que son allí cristianos y católicos, y eso son muchos, lo llevan mucho más a rajatabla que nosotros, que aquí, vamos. Porque aquí ha habido una evolución social que allí no ha habido. Entonces, allí en el momento que han intentado, primero sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, y en el momento que han intentado sacar un poquito los pies del texto, golpe de Estado y fuera, y ponemos una dictadura o este gobierno no nos sirve. O se dice que, y eso yo lo digo en España y me da muchísima risa, es que este gobierno no es legítimo. Perdone, ¿cómo? La foto de la gente es legítimo. Te puede gustar o no, pero es legítimo. Podrá gustar o no, y tienes todo el derecho. Es que la gente cuando pierde, pues claro, no te gusta. De decir que este gobierno no te gusta, pero claro. Porque hay unos votos detrás, y en democracia lo que sale de las urnas está legitimado. ¿Te podrá gustar o no? Claro. Pero de ahí a... Y esto me recuerda pues eso a lo que se ha dicho siempre de las democracias en Sudamérica, repúblicas bananeras, donde se decide en Washington quién tiene que gobernar. Y eso es lo que hay. Bueno, Javi, ¿tú qué has hecho esta semana en lo cultural? Que tú has llegado tarde. He llegado un poquito tarde, sí. Pues nada, ya he terminado la primera parte de la temporada final de Stranger Things. Yo he visto los 4 capítulos de Kenobi. ¿Y qué tal? Me ha encantado, me ha encantado. No está Nacho hoy, pero vamos. ¿Cuándo sacan cada capítulo? ¿Qué día sale el capítulo? Creo que es el martes o el miércoles, no lo sé exactamente ahora. Creo que es el martes o el miércoles. Vale. Esta semana me pondré con Stranger Things porque quiero ver toda la temporada otra vez. Sí, para no perder el hilo. Sí. Yo me costó el primer capítulo acordarme de cosas. Yo no la he visto. Estoy viendo ahora Versalles. No sé si la habéis visto. Sí, muy buena. Sí, la verdad es que me ha sorprendido porque está bastante bien hecha. Luego he buscado información sobre la época y la situación de la corte y sí, estoy ya por la 3ª temporada y la verdad es que estaba bastante bien. Y luego he empezado la temporada final de Peaky Blinders también. Es verdad, ayer estaba en casa de un amigo y le saltó, digo que hay una temporada nueva. La última ya. Cerramos historia. Sí. Dios, que son muy una serie muy buena, es una serie muy buena. Si no la has visto, Jesús... No la he visto. Peaky Blinders... Va sobre muy buena, además tiene unos giros que no te esperas. Años 20, 30... pues una época muy interesante también. Es un grupo de gitanos que son como mafia allí en Inglaterra, que llevan las navajitas en lo de la gorra.
Sí, luego se dedican a apuestas ilegales, de todo. Cabecilla, pues es el que lleva la historia, la verdad que está bastante bien. Bueno, para cargarse, para que veáis que cuando se quiere que un fin se consigue, para cargarse, no recuerdo cuál de los Medici, se utilizaron unas Biblias, entre medias se escondieron las navajas, los cuchillos, porque claro, cuando iban a entrar a misa, este hombre sabía que se lo iban a cargar. Entonces se revisaba todo y no se podía entrar con armas, pero no se revisaban las Biblias. Claro. Ese fue el error. No vas a revisar una Biblia, eso no se concebía. Bueno, a mí me contó, fijaos lo que son las cosas, una profesora de historia ya muy mayor, yo estaba en el año 88, cuando yo hice COU, que hoy sería el equivalente al segundo de bachillerato, o sea, se iba a jubilar ya me contaba que durante el franquismo, la única manera que ella tenía iba mucho a comprar a Francia, además en Francia había editoriales que publicaban en español. Y los famosos libros prohibidos. Exactamente, y estaba la editorial esta, Ruedo Ibérico y todas estas. Sí. Pues ella lo que hacía... se llevaba, o tenían incluso las propias en determinadas librerías, tapas adaptables al libro, pero que eran las tapas de la Biblia, pero es que era solo la tapa, o sea, que bastaba, y dice, yo pasaba un miedo terrible, porque a veces te paraban en la frontera a ver esos libros, y tenías puesto... Y levantabas la tapa y ponías Mars el Capital. Y eso te iba a llevar directamente a la Dirección General de Seguridad. Ni siquiera ellos veían la Biblia puesto en la portada y ya, venga, libros de rezos, es que voy a la parroquia. Voy a ver Notre Dame. Vengo de Notre Dame, vamos. Finales de los 60, o sea que era algo que parece que está muy lejano, pero que realmente no es tanto tiempo, ¿no? Y luego se ha estrenado también, esta no me ha dado tiempo a verla, se ha estrenado este viernes en Amazon Prime, Sin Límites, que es una serie española que está basada en la vuelta al mundo de Magallanes y de Elcano. No la he visto todavía, la tengo pendiente. Ya han estrenado los 2 primeros capítulos y ya os comentaré qué tal. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene, que el siguiente me toca a mí. Oye, ¿tenéis mucha calor por ahí o qué? Horroroso. Y aquí además parece que iba a haber una tormenta de estas bíblicas, pero nada, ¿qué va? Las nubes pasan de largo. Yo creo que no pagamos el impuesto que corresponde por lluvias y aquí no cae una gota. Aquí estamos con los 43 graditos de nada. No, claro, allí mucho peor que aquí. Pero bueno, se pone todo oscurito y hay un cerradillo y bueno. Sí, así se va a sobrevivir. Se lleva y con la botellita con el hielo. Yo recuerdo en mi infancia los veranos manchegos y eran de esos de oscuridad casi completa, porque si no... Claro, es que si no... Ahora yo tengo un poquito nada más abierta la persiana para tener un poquito de luz y 2 deditos la ventana abierta para que no se quede el aire parado, pero está todo igual, todo el piso igual. Si no, yo gracias al ventilador y al aire acondicionado. Sí, no, yo tengo un ventilador ahí, pero 43 grados mío y picha mía, por mucho que se ponga ventilador. Pero bueno, ahí vamos sobreviviendo. Y dicen que va a seguir subiendo hasta el miércoles. No lo pensemos, es peor. No, y en las aulas, bueno, ya estáis casi finalizando, Jesús, pero en las aulas terrible. que no están preparadas. Terrible, de hecho, no hay en este Madrid tan libre nuestro, nadie ha pensado en eso. Y los alumnos sudando, los profesores estamos igual, además no te atienden, o sea, el calor les agota y es que se ha juntado todo al final de curso, encima ahora llegan exámenes. Pero que no es solo en Madrid. Trabajo yo en la escuela de adultos, sí, deben ser que eran los inteligentes y tienen aire acondicionado. Entonces... Pero porque son centros que se han adaptado para otra manera, de otra forma. Sí, aquí cosas no porque hay cierto miedo a que los adultos protesten. Los adultos te montan una, los niños no. Sí. Entonces, claro, ahí está la cuestión de... Pasa lo mismo con yo estaba haciendo un curso por las tardes en el Centro de Formación de Profesores y ahí teníamos aire acondicionado, pero claro, es que si no sería imposible, porque eres un antiguo colegio y lo que han hecho es pues, adaptarlo y hay aire acondicionado y demás. Pero claro, una de las cosas que me preguntaba el otro día una niña, es que ¿por qué ahora 2 meses de vacaciones? Digo, pues para que no estés sufriendo como ahora. Digo, ¿qué te crees? ¿Que las administraciones públicas regalan algo? La única cuestión es por vosotros. Digo, si los colegios estuvieran adaptados, tendríamos todos un mes de vacaciones. Ya de hecho lo tenemos, yo tengo que estar disponible y cualquier funcionario en julio, si la administración lo requiere. O sea que no... Y muchos sitios
la primera semana de julio todavía yo, el año pasado Mira, estaba en un colegio, sí, iban profesores por allí todavía la primera semana de todavía hay julio. que cerrar alguna cosilla y luego si te toca como este año cambios de legislación que no sabes dónde demonios van a quedar, porque entre un gobierno central que saca una ley, otra que va en contra, como ya ha habido suspensiones cautelares de órdenes de la Comunidad de Madrid, y ahora que están los juzgados, ahora que me dedico a Fahrenheit 450, yo estoy esperando que nos convoquen para la quema pública de libros en la Plaza Mayor. En Ujú. cualquier momento. Sí, estoy esperando, porque no sé, a lo mejor creo que tengo por ahí algún programa electoral del PP que podría llegar. Sí, o Pero de esto- Urfi. En cualquier momento, en cualquier momento. O los de URCI, exactamente, esos arderían muy bien. Además de un papel de cierta calidad. Tremendo, pero bueno. Pues Bueno, nada, chicos, pues nada, pues hasta la próxima semana. ¿queda algo por decir? Yo creo que lo hemos dicho todo, ¿eh? Yo creo que ya hemos arreglado el mundo otra vez, aunque no nos hagan caso. Pues nada, volvemos Eso la digo yo, semana ¿por que qué no hagan viene, caso? Bueno, pues un Que beso. tengáis muy buena semana Ana, y ya sabes, y a que seguir. lo vean en YouTube, en iVoox, que nos sigan en Twitter y en Facebook. Muy bien. Venga, un Chao, chao. saludo. Chao.